Es como re ambicioso el título Desenmascarando la mentira cuando yo puse esto, pero, pero el Señor me dijo que avance por ahí. Y porque como que han ido pasando cuestiones y han ido, ha venido mucha luz en varias áreas, y lo que de alguna forma me ha provocado como cierta molestia, decir, mira vos, solamente porque acá no había luz, solamente porque acá estaba la mentira gobernando, estábamos pasando tanta cosa. Y, y yo digo, esto no tiene que seguir. Si nosotros somos hijos de resurrección, tenemos que vivir no desconociendo las maquinaciones del enemigo. Y las maquinaciones del enemigo están fundadas en la mentira, porque él es el padre de mentira. La mentira no es no es un concepto. La mentira no es una serie de argumentos falaces. La mentira es un ámbito espiritual de ausencia de luz o de falta de luz. Entonces, todo lo que se relaciona con eso tiene esa fuente y tiene esa raíz, y que obviamente es Satanás mismo, es el diablo mismo, porque él era portador de la luz, pero eligió, o sea, dejó eso, lo menospreció, y eso lo asignó a un territorio, y él, digamos, es el padre de ese territorio, y ese territorio es ausencia de luz, es tiniebla, es mentira. Por eso la Biblia dice que él es el padre de mentiras. Nosotros tenemos un padre, y es el padre de la luz. Por lo tanto, fuimos engendrados en esa dimensión. Entonces, más allá de conceptos, son dimensiones espirituales. Si nosotros pertenecemos a la luz, todo lo que no es luz no viene de Dios y se desbarata simplemente por la luz, porque la mentira no tiene sustancia, la luz tiene sustancia. Pero también nosotros corremos un riesgo, y la palabra dice, no sea que vuestra luz sea tinieblas. Y el enemigo se encarga de meter esa falsa luz. Por eso como que yo entendía que vamos a entrar en desbaratar y en ir desenmascarando la mentira, y yo entiendo que va a ser van a ser varios talleres, y que a medida que vayamos avanzando, el Señor le va a traer a usted luz, le va a traer revelación, y esto nos vamos a ir enriqueciendo todos, porque no es que yo la tengo toda clara y wow, no. Yo tengo varias cosas y material, y el Señor no me deja usar eso. Me pongo a armar y me manda para otro lado, y es como que siempre voy con bastantes cuestiones, sin que yo ya esté plantada y con todo el proceso desarrollado. No, el Señor no me permite eso, no me lo está permitiendo. Y le agradezco por eso, porque hoy, cuando vayamos cerrando, le voy a compartir. Yo anoche me acosté y le dije, por favor, Señor, confirmame de lo que estoy hablando, porque si bien está sostenido en la palabra, y lo vamos a comprobar ahora con el power que elaboré, es como un tema muy amplio, y era como meterme en muchos laberintos, que yo sé que el Señor va a operar mucha libertad. Una de las cosas que el Señor me hacía entender que yo les compartiera es decirle, prepárese para tener liberación en esta noche, porque vamos vamos a desbaratar la mentira, por lo tanto vamos a meternos en la verdad, y la verdad es Cristo, y Cristo es el Hijo, y la verdad nos hace libres. Entonces va a haber libertad de algunas cuestiones que estaban como trabadas, que no las podíamos nosotros entender.
y por ejemplo, una de las cosas que el Señor me trajo luz hace muy poquito es sobre un concepto que nosotros teníamos, y yo sé, y lo suelto hoy, para que usted lo trabaje con el Señor, lo pese, le pregunte, porque a mí lo que me hizo entender es esto. Vieron que cuando trabajamos sobre iniquidad, la palabra dice, Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y mi concepto antiguo y que yo he trabajado y hasta he impartido, predicado antes de ese tema, hace unos cuantos años después dejé de trabajar sobre iniquidad, era como que, wow, el Señor va a visitar tu iniquidad y como que la va a ver y nos va a encontrar y nos va a sorprender en iniquidad. Y el Señor me dijo, eso es mentira. Si yo la visito, ¿cómo voy a visitar para traerte a vergüenza o para confrontarte? ¿Cómo voy a...? Era mi concepto. Va a visitar mi iniquidad. Entonces yo tenía como que empezar a ordenar. Ese era mi concepto. Y el Señor me dijo, si yo la visito, es porque yo voy a traer la luz. Porque yo soy luz. Y lo que va a suceder cuando yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos es que voy a desbaratar la mentira y voy a establecer el diseño correcto. Y esto me lo mostró en una revelación porque yo veía que venía el espíritu de visitación a muchos primogénitos en las familias. Y obviamente venía sobre mi hijo primogénito y era como que me decía que iba a mirar, iba a ver que hubiera orden y que las cosas estuvieran bien. Y yo sé que sobre él era que le iban a revisar la mesa y yo dije, uy, la mesa no, y yo la veía de lejos como que no estaba muy limpia. Y después me hace ver, me dice, no es que no está limpia, hay un diseño en esa mesa que no fue visto antes. Entonces, ¿qué me hizo entender el Señor? Que no y esto lo asumo personalmente, tal vez usted ya lo tenga re claro y yo estoy hablando solamente porque sí, pero personalmente cuando se hablaba de iniquidad, yo entraba a revisar mis generaciones y mis raíces y iba como para atrás a ver si cómo hacía. Y el Señor me dijo, no, yo la visito porque yo la voy a transparentar, yo la voy a limpiar, yo voy a traer el diseño, voy a revelar en la luz el diseño original que tenían estas generaciones. Y obviamente si se establece la luz, ya sale toda contaminación, toda iniquidad. Por eso la visita a Él, por eso nos visita. Una visita del Padre a nuestras vidas es para que se establezca la luz del primer día. Así como en el Génesis, Él visitó, todo estaba desordenado y vacío, pero Él dijo, sea la luz, y simplemente fue la luz. Voy a compartirles la pantalla para que comencemos a ver esto. ¿Y dónde está mi power? No lo estoy viendo. A ver. ¿Por qué no aparece? Porque no lo abriste todavía. Está abierto. No, bajar, salir. No, está abierto. Sí. Es salir ahí de compartir. A ver si logramos. No, ahora anda ahí. Compartir. Ahí está. Ahí. Lo habías abierto Ahora antes, sí. por eso, antes de abrirlo. Bien. Voy a ampliar esto. Un poco por acá. ¿Usted lo ve bien? ¿Ve bien la pantalla? Si me hace así, ¿se ve bien? Sí, ¿se ve bien? Bien. Dice, desenmascarando la mentira. A ver, ahí. Vamos a poner un poquito más. Perfecto. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una verdad.
¿sí? Porque nosotros lo recibimos, le creemos, creemos en su nombre. El Señor me hacía entender que en la resurrección es como que hubo una impartición mucho más poderosa en el nombre de Jesucristo. Entonces, ya tampoco era el Jesús conocido y que caminó por Israel, sino el del nombre de Jesucristo desataba vida misma en sí mismo. Yo me fui a buscar lo que significa la palabra potestad, porque ahí aparecía, le dio potestad de ser hijo. ¿Y qué significa que me dio potestad de ser hijo? Potestad dice que también ahora se aceptó que se llame podestad. Vieron que hay varios cambios en las palabras con esta nueva normalidad. Se han metido varias cuestiones y varias palabras, pero bueno, nosotros la conocemos como potestad. Y la palabra potestad es un término jurídico que denota o que tiene así como significado paralelo e implícito, es autoridad legal. Eso significa potestad. Entonces nos dio autoridad legal, nos dio potestad. Y dice que en sí mismo tiene como un concepto híbrido, contiene, la potestad contiene poder, derecho y deber. Mire qué tremendo, porque tiene esas tres cosas. Supone una derivación de la soberanía y coloca a su titular en posición de superioridad. Posición, o sea, nos ubica en superioridad. Y a su vez lleva implícita una capacidad de fuerza. Mire todo lo que significa que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No simplemente ser llamados hijos, ser hechos hijos. Tenemos entonces una autoridad legal, tenemos poder, derecho y deber de ser hijos, pero trae eso también una capacidad de fuerza. La potestad es un derecho porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. Qué tremendo. Ser hijo de Dios no es simplemente una posición bajo su cobertura y abrazados con Él y todo lo que implica, sino eso nos autoriza y automáticamente nos imparte un derecho de estar encima y no abajo, de tener cierta autoridad y posicionamiento sobre otros. La facultad legalmente para hacer ciertas cosas nos faculta. La potestad es un poder, porque quien la ostenta puede normalmente usar la fuerza para ejercerla. Por ello se atribuye normalmente a alguna autoridad. Mire qué tremendo ser hijos. Y también es un deber porque la persona que ostenta esta potestad está obligada a ejercerla, no se puede rechazar. Entonces Él nos dio la potestad de ser hijo, nos dio el derecho, el poder y el deber para ejercer esa posición y esa condición de manera legal. Esta es una de las verdades que estamos hoy trayendo a luz. Ser hijo de Dios es una posición legal que nos da poder, nos da derecho y también nos obliga a ejercer esa condición. Es maravilloso esto y para mí fue glorioso porque muchas veces sí somos hijos de Dios, pero estábamos como en una condición de menor jerarquía a la que realmente el Señor le quiso asignar cuando nos dijo que a los que le creemos y a los que le recibimos, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta es una primer mentira, porque cuando hablamos de mentira vuelvo a lo mismo, no es un concepto, es una condición espiritual, es un ámbito espiritual de medio tinieblas. Entonces, si algo de esto estaba medio en oscuridad, sea la luz
en la identidad de hijo, nosotros realmente empecemos a vivir con esta potestad, sabiendo que somos los legales. Satanás no es legal, no es legal, es ilegal. Él perdió toda legalidad porque eligió las tinieblas. La palabra dice que en él, cuando leíamos acá, cuando empezamos a mirar Juan, que yo creo que es maravilloso los que están transcribiendo porque empiezan a aparecer una serie de verdades y de luz y de mucha vida en la palabra, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 1 Corintios 15, del 16 al 22 dice, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, nuestra fe es inútil, aún estamos en pecado. Y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mire qué tremendo esto que decía Pablo. Él se paró a refutar a los que negaban la resurrección. Y empezó a hacer ese análisis. Si realmente no hubiese resurrección, bueno, el Mesías no resucitó, ni nadie va a resucitar de los que durmieron antes confiando, y dice, y si solamente nosotros para esta vida que se termina con la muerte, esperamos antes al Mesías, la verdad somos dignos de lástima. Pero ahora dice, el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán vivificados. Esto, hermanos, es como decíamos la otra vez, empezamos realmente a ver y a leer y a meternos en la vida de la palabra desde una posición de mucha más vida misma. Yo no sé usted, pero a mí me pasa eso. Toda la palabra que leo ahora tiene otro significado, otra connotación, me establece en otra posición y entiendo que tiene que ver con la condición de ser hijos de Jesucristo, hijos de Dios, de uno resucitados igual que Cristo, porque nosotros decidimos con él morir y entonces eso nos trae a resurrección. Gloria a Dios. Juan 3, 18 al 20 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Se da cuenta que esta es como una batalla entre luz y tinieblas, entre luz y oscuridad? Simplemente es eso. Entonces, nosotros, y esta es una de las cosas que yo quería impartir hoy, compartirle, pero así que el Espíritu Santo haga que penetre bien profundo en nosotros. Yo entiendo que en la resurrección ya dejamos de andar peleando con demonios y haciendo esas batallas internas tan fuertes. Yo no sé usted, pero yo las hacía y a veces me pasaba y me llevaba tiempo y me llevaba mucha energía y mucho desgaste a ver cuál es el último demonio que me tiene atrapada y que yo no puedo. Entonces entendí que es una batalla de la luz. Mi mayor oración en este tiempo es sea la luz, sea la luz. Cuando empiezo a ver que algo no está en el orden, me meto con el Señor y digo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea la luz. Hermanos, aparece un poder tan fuerte y hay una convicción en mi espíritu, porque lo que se impregna a su vez que declaro y establezco la luz es fe, de que yo no estoy
queriendo que salga tal espíritu, tal demonio, tal, no, que sea la luz. Y yo como hijo de luz voy a entrar en esos laberintos del enemigo y simplemente se va a establecer el diseño original, el diseño en el cual yo fui establecida o en el cual mis hijos fueron establecidos, en el cual mi ciudad, mi familia, mi nación, o a donde el Señor me está llamando a que vaya como un sensor, encontrando que ahí la cosa no está bien, y antes me tomaba tiempo, ¿qué espíritu será? Y ahora simplemente yo empecé a entender de un tiempo a esta parte que como estamos arriba y no abajo, como somos cabeza y no cola, como vivimos con Cristo en lugares celestiales y ahí estamos estableciendo gobierno en espíritu, sea la luz. Y comienzan obviamente a manifestarse las tinieblas. Empiezan a aparecer cosas que no nos gustan, pero ese no es nuestro problema. Lo que sucede es, se manifiesta porque fue la luz. Y la luz lo que trae como segundo paso es el orden. Vino cuando en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Y comenzó a establecerse el orden. Eso es lo que sucede. Si el Señor nos participa a que nosotros vayamos ordenando, por el Espíritu nos va a revelar qué es lo que tenemos que establecer. Pero cuando todavía no venga revelación clara, hermano, usted diga, el diseño, yo clamo el diseño, Señor, el diseño, como decíamos en el taller anterior, ¿qué es lo que está escrito en el libro sobre esta persona? ¿Qué está escrito? ¿Cómo es el diseño original? Por eso es que venga tu reino y se haga tu voluntad, como está en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, acá es claro que simplemente es una batalla de luz y tinieblas. Muchas personas siguen amando más las tinieblas, porque sus obras son malas. No quieren realmente vivir en la plena luz, en la transparencia, en la total desnudez del huerto. Y buscan esos lugares o esos ámbitos porque todavía les iluminó totalmente el Señor. Y buscan esa luz que dice su propia, una luz que es en definitiva tinieblas. Y hermanos, nosotros simplemente que sea la luz. No podemos andar peleando en eso con las personas porque no va a funcionar, porque es una batalla de ámbitos espirituales puntuales y de fuentes. Entonces, la luz no tiene que pelear con la tiniebla, la luz tiene que ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que ejercer, como decíamos acá al principio, porque tenemos potestad ya designada, asignada, legalizada por el Padre. Juan 8, el 32 al 41 dice, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y eso es lo que, gloria a Dios, el Señor ha hecho con nosotros. Jesucristo nos reveló a través de la acción completa, concreta, su vida, su muerte y su resurrección. Y ahí nos llevó por gracia para que nosotros hiciéramos el mismo camino y pudiéramos ahora estar juntamente ya resucitados, ya entendiendo estas nuevas dimensiones de vida abundante que Él ganó y conquistó para nosotros. Esa es nuestra posición, esa es nuestra condición. Amén. Así que no volvamos para atrás, no entremos a revolver basura porque eso no es de los hijos. El pan es de los hijos. Dice Pablo, Jesús en Juan 8, yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Estaba hablando ahí con escribas, fariseos, bueno, los que lo buscaban para confrontarlo permanentemente. Y él estaba hablando de eso y ellos le cortaron la palabra, ¿sí? Rápido, dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham,
actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Mis hermanos, yo vi acá en esto, y por eso le dejé, cómo el enemigo a veces toma partes de nuestra vida y de nuestra naturaleza tal cual se ve en este sistema para embarrarnos y para meternos en áreas en las cuales que si nosotros nos enredamos, terminamos perdiendo el tiempo y metiendo la pata. Porque ¿de dónde es que se tomaron estos? Cuando le dicen nosotros no somos hijos de la prostitución. Porque en algún punto yo entiendo que por esta cuestión del sistema, ellos deben haber sabido que José no era su padre natural. José y María, nosotros sabemos que fue engendrado por el Espíritu, bueno, todo eso. Y entonces, porque hay otras versiones donde les dice, donde hacen alusión a eso específicamente. Entonces ellos eran más santos porque ellos tenían, digamos, procedían de familias bien constituidas tal vez, y obviamente ellos decían somos hijos de Abraham, no de la prostitución. Y mire cómo sigue. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden acoger mi mensaje. O sea, ¿entiende este juego de dialéctica? Cómo el enemigo lo usó acá y lo sigue usando. Si nosotros empezamos a analizar a ciertas filosofías, ciertas teologías, inclusive ciertas formas de pensamiento, se especializan, y no hablo de la teología en sí, sino de filosofías, se especializan en lo que se llama la dialéctica, y la dialéctica es utilizar juego de lenguaje con tal de llevar a la persona hacia su territorio y empezar de medias verdades, o sea, establecer tinieblas, no directamente oscuridad, sino tinieblas, o sea, una luz que es tinieblas. Eso utiliza este sistema, el sistema de este mundo. Por eso, hermanos, yo entiendo que es fundamental que nosotros desbaratemos toda mentira, pero no desde la confrontación, sino desde sabernos nosotros luz. El Señor me hacía pensar en los que se utiliza también como un buen ejemplo en esto, el que tiene que detectar si un billete es falso. Lo detecta, no comparando falso y verdadero, lo detecta permanentemente solo agarrando los verdaderos, mirando los verdaderos, palpando los verdaderos, sabiendo pero a ojos cerrados cuál es el verdadero. Y entonces cuando aparezca un falso automáticamente lo va a detectar. Es la misma posición y condición en la cual nosotros tenemos que vivir. Nosotros somos hijos. Tenemos potestad de ser hijos. Nosotros somos luz. Y el Señor nos asignó, como dijimos al principio, poder, nos asignó, vuelvo a la misma filmina, derecho, poder y deber. Entonces, hermanos, que no venga ningún espíritu de confusión, ningún espíritu de tinieblas, que van a venir, obviamente, porque no se pudieron temer ni al Hijo mismo de Dios, Jesucristo. Nos van a respetar nosotros. Obviamente también somos hijos de Dios, pero va a buscar la manera el enemigo. Obviamente nosotros tenemos que saber bien dónde nos paramos y no mezclarnos, no dar pie a que esto simplemente nosotros sabemos lo que somos y ahí nos paramos. Amén. No sé si acá creo que estaba.
¿Mm? Él le dijo, si Dios fuera vuestro padre, bueno, como veníamos, ustedes tienen por padre al diablo, dice, y quieren realizar los malos deseos de su padre. Esto es maravilloso entenderlo, hermano. Por eso yo decía al principio, la mentira no es un concepto, la mentira no es simplemente una dialéctica, la mentira es una fuente espiritual que tiene como base las tinieblas. Y el padre es el diablo. Y mire, está plagado este tiempo. Creo que más que nunca, o por lo menos uno lo empieza a ver. Ya se hace política de la mentira, ya se hace negocio de la mentira, todo va por ahí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es establecer la luz. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Es decir, ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Simple. Maravilloso. Por eso yo entendí que este es un tema que hoy arrancamos y que vamos a seguir y que usted va a ir indagando, inquiriendo, pero básicamente porque vamos a mirar en nuestra propia vida que el enemigo ha metido, ¿sí? Como pequeñas inyecciones de esa sustancia de tinieblas que nos vamos a tener que ir sacando. La verdad trae libertad primero. Sí, entonces es un buen termómetro. Si en mí algo no me está dando libertad, ahí tengo que ver qué fue lo que el enemigo metió que no me deja libre. La verdad trae paz, la verdad trae alegría, justicia, gozo, reposo, plenitud, felicidad, vida abundante. Estas son algunas de las manifestaciones de la vida de resurrección. Y yo diría que son la meta hacia donde vamos. Y algunas de acá puse, sé que hay más. Mentira que trae opresión, trae depresión, trae engaño, ilusión, angustia, soledad, confusión, cansancio, dolor, temor, insatisfacción, frustración, y habría mucho más. Entonces, esta separación tiene que suceder. Yo tengo que saber que soy hijo de la luz y soy luz. Y como yo soy luz y soy hijo de Dios, yo tengo potestad para que las tinieblas literalmente se vayan, se deshagan cuando yo establezco y cuando yo llego a un sitio. Esta tiene que ser nuestra meta. Uno está en este mundo y el sistema bajo el sol tiene como sustancia las tinieblas, pero ya eso hemos dicho, no, la tiniebla no tiene sustancia en sí misma, se mantiene si el sistema se alimenta. Yo llego y soy luz y simplemente retroceden las tinieblas. Amén. Este fue Pablo a los Corintios y yo quise traer esta palabra porque fue un poco lo que el Señor y la sensación y lo que yo entendía cuando empecé a elaborar el tema de hoy. Digo, Señor, que yo lo vengo armando, pero ayer terminé y me acosté con la sensación de que estaba como con varias cosas inconclusas y entonces la paz del Señor vino sobre mí y me dice, no te preocupes porque esto es algo que arranca ahora y vamos a irlo madurando y vamos a ir desbaratando los planes del enemigo y vamos a ir estableciendo luz en las diferentes áreas y cada hermano y cada persona lo va a ir haciendo. Pablo le dijo, cuando yo, hermanos, fui a ustedes, no fui proclamándoles el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría.
y que Pablo podía hacerlo. De hecho, lo vimos cuando fue a los Efesios. Él tenía, si quería, mucha posibilidad de hablar y muy bien. Pero él dice acá, hermanos, yo vine así. No vine con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada de ustedes, sino me propuse saber a Jesús el Mesías y a este crucificado. Esto me pareció tan maravilloso, hermanos, y es un poco, yo creo que ustedes están en la misma sintonía. Uno tiene hambre y sed de Cristo, y a través de esa hambre y sed de Cristo es que empiezan a aparecer una serie de puertas de revelación y de ventanas y de ámbitos que son maravillosos. Entonces, me pareció precioso cuando el Señor me trajo esta palabra, porque es esa la posición en que creo que todos estamos buscando más y más. Dice Pablo, y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué tremendo esto. Y esto es lo que anhelo de corazón. Y esto es lo que sé que el Señor va a hacer. Porque, hermanos, desbaratar la mentira, posicionarnos en la verdad y ser libres es glorioso, gloriosísimo. Pero eso eso no tiene que ver con una prédica, no tiene que ver con una impartición, no tiene que ver con una administración. Tiene que ver con una revelación y una posición de estar en Cristo para que Dios se manifieste por su Espíritu y nos empiece a demostrar y a inyectar más y más fe. Maravilloso. Sigue Pablo diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y hermano, yo copiaba esto y digo, sí, eso es lo que nos está pasando. Porque podemos hablar de todos estos temas porque fuimos trabajados por el Espíritu, moldeados. Dijimos, hay que morir, morimos. Y empezó a operar el poder de resurrección. Dice, los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo. La otra dice, no de este mundo, otra versión, ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Por eso el Señor nos hace decir esto, nosotros en Cristo, realidad de gloria. Porque vivimos, al ir entendiendo la resurrección, uno entiende con mayor peso lo que significa ir de gloria en gloria. Para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y esta es la palabra que el Señor me direccionaba hoy, porque esto lo agregué hoy. Y el Señor me hacía entender, yo les di mi Espíritu para que conozcan aún lo profundo de Dios. Y el Señor me hacía entender esto. Yo por eso les dije que mi Espíritu está en ustedes y entre ustedes. Porque una de las cosas que el Señor me mostró y me reveló, y eso después le voy a dar a mi esposo, que ya queda poco tiempo, y no quiero seguir tengo más, pero lo voy a seguir la próxima. El Señor me traía una revelación de que me mostraba a dos personas, bueno, a tres de las que están aquí hoy no están, hoy hay una sola, después la voy a llamar para contarle, que estábamos en un lugar muy desestructurado, no era como que no era aquí en la tierra, pero sí tenía, digamos, una configuración de habitaciones, pero muy grandes, muy no igual a lo que acá como uno hace sus casas. Y venía porque iba
a haber como un relevo de la dirección de una institución. Entonces, iba a ir como directora, como presidenta, una persona, pero esa persona una sola, sino que yo veía que dos se ensamblaban y configuraban una sola. Y estas dos personas son, en la realidad son personas excelentes, pero de proceder que los espíritus y entre ustedes, porque el funcionamiento individual Se te cortó, no se entiende. Perdón, me parece que tiene el micrófono apagado. ahí Mónica, sí, gracias. recién ahora, Sí. cuando estabas contando el Sí, sueño, escucho. la revelación, no se entendió nada. Sí, se cortó literal la conexión, se me apagó todo y empezó de vuelta. Por eso voy a empezar de nuevo. Hay varios problemas acá que dice problemas de la conexión, pero bueno, esperemos que sí. Yo lo que soñé fue que estaba en un lugar muy amplio, como un edificio, pero como si ese edificio fuera nuestra casa. No es algo que yo conozca aquí, no había, o sea, espacios muy amplios donde se movían muchas personas en diferentes lugares y como que no había separación de habitaciones, algo así, era muy. Y yo estaba como rara, como diciendo, wow, ¿y este lugar? Pero ahí vivía, allí era mi casa, y entonces como que yo me tenía que ir apropiando de ese lugar. Y en eso llega Roxana, ya que está, la nombro, y porque había estado presidiendo. ¡Se cortó! Llegué y no sé qué hice. Ahí estamos. Evidentemente hay mucha batalla, pero después le vamos a mandar, Juan va a cortar bien y va a armar bien el audio y el video. Entonces, sigo. Había dirigido por un año una institución y es como que la gobernaban tres. Una era la presidenta y dos más. Y entonces se iban a renovar las autoridades y lo vi a Juan, que no era Juan, pero yo sabía que era parte de Juan, y estaba como
como muy tranquilo, y también 2 mujeres que iban a ser la presidenta, pero eran 2 que eran una. Entonces yo soñé eso, no entendí nada, y empecé a preguntar al Señor, porque le había dicho anoche: Señor, dame una punta más, de más peso espiritual para cuando hable de esto, de desbaratar las mentiras. Entonces, pidiendo luz sobre lo que había soñado, el Espíritu Santo me impartió esto. Primero, que entramos a nuevas dimensiones donde las estructuras ya no están. Por eso mi casa no tiene las paredes y es como de mayor movilidad, pero a su vez de una vida de mayor comunidad, si la podría llamar. Entonces el Señor me empezó a hablar de cuerpo, donde nosotros formamos un cuerpo con otros. Y esto de que las 2 mujeres terminaban siendo una sola, el Señor me hacía ver, me hizo entender por qué yo digo que mi espíritu está en y entre ustedes. Porque mi mismo espíritu nos imparte la revelación, pero a su vez nos amalgama con otros para funcionamientos. ¿Se entiende? Eso es lo que es más o menos como que todo el funcionamiento individual que hemos tenido, o de alguna forma hasta piramidal, porque el presidente, el vicepresidente, bueno, esas estructuras de gobierno, como que en el reino no son de esa misma manera. Muchas veces el Señor toma algo, una virtud de una persona, la virtud de otra, y arma otra cosa sui generis, si uno la podría llamar, que se potencia. Por eso y lo que más entendí, que el Señor dice que su espíritu está en y entre nosotros, haciendo como un solo cuerpo de muchos. Y eso a mí me sirvió mucho, porque entiendo que para ciertas cosas uno siente que no es capaz o que no puede, y yo entiendo que en el Espíritu y en esta nueva temporada de resurrección, en el Espíritu nos vamos a ensamblar con otros, aunque no estemos juntos, y aunque el otro capaz que ni sabe. ¿Se entiende? Y si no se entiende, que el Espíritu Santo les revele. Porque... Sí, Roxy. Lo que explicás se entiende, lo que pasa es que no llegó el sueño, entonces no importa. La explicación está. Ah, bueno. Bien. El sueño, como ya lo conté y se debe haber grabado, se va a escuchar para no repetirlo. Juancito quería compartir algo porque él también recibió en la oración de hoy. Sí, hola a todos. No era que yo quería compartir, sino que me dijeron compartí. Acá donde manda capitán. Bien, primero quiero compartirle algo en Éxodo 16, habla de la Biblia del maná. Y dice que, he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos. Eso dice Dios. Y en Éxodo 16, 31 dice, y la casa de Israel, es decir, no Dios, sino la casa de Israel, llamó a su nombre maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Es decir, ellos no sabían qué era. Pudieron ver el maná, pero no podían entender cuál era la esencia, es decir, de ese pan que venía del cielo. Dice que era como granos de culantro blanco, y su sabor era como el de hojuelas de miel. Esto es la característica de Jesús. Son las características de Jesús. Y Moisés le dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado, llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto. Este pan tenía una característica, venía del cielo.
era el mismo Jesús. De eso se nutrían ellos día a día. Dice, sí. Dice, y Aarón lo puso delante del testimonio. La palabra testimonio, utilizada acá, que es dut, significa duplicar, repetir. El testimonio que había en la tierra, tanto el arca como el tabernáculo, era una repetición, una duplicación de lo que estaba en el cielo. Pero lo que tenía el maná era lo único que tenía que venir del cielo. Lo demás era desde la tierra. Y esta es la revelación de hoy, porque viene acotado a esto. Esto está en Apocalipsis 19, 9 al 11. Dice, y dijo y escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que monta es fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Acá hay varias cosas. Una es en qué momento se está dando la revelación del testimonio de Jesús. En el momento que estaba la invitación para la cena del Cordero. Y él, cuando le dicen, adora a Dios, empezó a adorar. ¿Y qué fue lo primero que pasó con la adoración? Empezó a ver el cielo abierto y empezó a ver a Jesús. Entonces, hay un efecto en la adoración. ¿Pero por qué hay que adorar? Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto es lo que me hacía entender el Señor hoy. Dice, el testimonio de Jesús. Pero esta palabra testimonio no es la misma que se usa como una réplica. La palabra testimonio significa la evidencia dada. La evidencia dada. La palabra es marturia, evidencia dada. Es decir, la evidencia de Jesús, ¿qué es? Es el espíritu. Muchas veces confundimos porque dice el espíritu de la profecía. Es el espíritu. ¿Qué espíritu? El que me da la palabra de Dios, porque la profecía es la palabra de Dios. Entonces, para redondear el concepto. Adoramos, ¿sí? Porque hay una evidencia dada que es Jesús. A través de Jesús podemos ver al Padre. Él es el mediador y es el camino hacia el Padre. ¿Y cuál es la evidencia de Jesús? Porque Jesús no está ahora. Muchas veces no lo podemos ver. Entonces, es el mismo espíritu que está hablando de Dios. ¿Se entendió? Sí. Básicamente lo que el Señor hizo, por lo menos por eso le dije, yo le pedí a Juan que lo compartiera, porque yo del sueño no había entendido demasiado. Y empecé a pedir revelación, y lo que el Señor hizo fue hacerme entender que como que yo estaba todavía atada a ciertas estructuras de funcionamiento. De hecho, uno lo va pudiendo poco a poco desbaratar. Y como esto era desbaratar mentiras, el Señor nos hacía entender esto. Yo me tengo que manifestar para traer luz, y me tengo que manifestar para que sea desbaratado todo engaño, todo fraude, todo lo que nos tenga ya sea estructurados, atados o sin libertad. Pero me voy a manifestar cuando ustedes adoran. Y la adoración, sabemos todos que no es simplemente cantar, ya eso ni siquiera creo que vale la pena clarificarlo. Entonces, una de las formas de desbaratar las mentiras del enemigo en cualquier área de nuestra vida es adorar, es decir, sí, Señor, te adoro creyendo, te adoro obedeciendo, te adoro declarándome libre y no metiéndonos como nos pasaba antes,
metiéndonos a buscar la raíz del problema y en dónde, todo. Esa es la base de poder hoy compartírselos, porque lo que yo soñaba era una estructura de habitación y de funcionamiento que para mí era como que no entendía nada. Y entonces el Señor me hizo entender esto. Si te entras a inquirir y a ver cómo desbaratar los planes del enemigo de una forma de funcionamiento como lo hacía antes, voy a perder tiempo, no voy a lograrlo porque estamos en otra dimensión. Entendiendo que la dimensión de la luz es nuestra dimensión, es nuestra identidad. Y el enemigo nos ha enredado con tinieblas, con sombras, con cosas incorrectas. Entonces, si yo algo no entiendo que el Señor me está revelando, lo mejor que puedo hacer es adorar. Y empezar a creer y establecer luz y su diseño. Punto. Va a aparecer la verdad, o sea, el testimonio de Jesús, Cristo mismo, y como es el espíritu de la profecía, va a traer a mí o la palabra o el funcionamiento, no sé, va a traer luz por sobre todas las cosas. Esto para mí fue glorioso hoy porque a mí me va a ayudar. Yo he estado enredada a veces meses orando por cosas y no veía los cambios. Y entonces entraba en las iniquidades, en los ancestros, y tal vez, o sea, lo que entiendo por el Espíritu es que los hijos de resurrección ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y gobernamos con Cristo, en unidad con Él. Adorémoslo, porque ahí va a hacerse presente el testimonio de Jesús, porque es el espíritu de la profecía. Y como decía Juan, el espíritu es el que como que me impulsa a encontrar la verdad a través de adorarlo, para que no nos enredemos, porque si no caemos en esas manipulaciones del enemigo y nos hace dar vuelta, por lo menos lo hizo por tiempo conmigo. Y yo le doy la gloria a Dios, porque una de las cosas que me había robado en toda esta búsqueda de a ver por qué era el gozo. Estaba enredada y no podía gozarme. Yo añoraba el gozo, porque una de las cosas que el Señor me dijo que en lo personal, en su propósito para mí, es que yo disfrute, que yo esté bien. Muchas veces me ha dicho, Señor, no llores, te quiero contenta, y la circunstancia era, pero para que poco más me corte la vena deprimida. Y yo decía, ¿cómo quieres que me goce si estoy destruida? Entonces para mí hoy fue muy precioso. Pero a su vez entender que en el Espíritu nunca estamos solos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a su vez seguramente en el Espíritu el Señor va a tener a otra gente intercediendo por nosotros, tal vez ni lo sepamos. Así que adoremos, disfrutemos y que sea la luz. Vamos por ahí. Amén. Muchísimas gracias a los que estuvieron. Quiero parar de grabar. ¿Cómo se para?